¿Alguna vez te pasó que recibiste retroalimentación o feedback y quedaste como descolocada emocionalmente? A mí también me pasó. Yo trabajé para empresas en las cuales la cultura de feedback realmente estaba completamente integrada al día a día de lo que hacíamos. Y eso significaba que esa retroalimentación no la recibíamos nada más cuando se hacían las evaluaciones de desempeño, sino que en cualquier oportunidad o circunstancia que surgiera en la cual se podía dar ese feedback respetando el formato y las consideraciones de cómo cada quien quería recibirlo, teníamos la oportunidad de darlo o de recibirlo. Y también viví experiencias en las cuales, aunque la empresa creía que tenía una cultura de feedback, realmente no era así y eso solo se limitaba a dar la retroalimentación durante las evaluaciones de desempeño. También puedo decir que para mí el feedback fue fundamental para reforzar conductas y comportamientos que estaban funcionando, se veían bien dentro de la cultura empresarial y además estaban ayudando a generar los resultados deseados, al igual que me ayudaron a reforzar mi autoestima en el sentido de saber que cosas que se me daban bien y que me gustaba hacer, las estaba efectivamente haciendo muy bien. También me dio oportunidad de identificar áreas para desarrollar nuevas habilidades o para seguir reforzando esas habilidades que ya se me daban muy bien. Pero también tengo que decir que el feedback fue utilizado como una herramienta que destruyó por completo mi confianza en mí misma y en mis habilidades. Así que por eso hoy quiero hablar de eso que es tan importante en nuestro entorno laboral, que es el feedback, de mis aprendizajes, de mis experiencias y sobre todo de herramientas para dar y recibirlo. Bienvenidas a otro episodio de Aprendizajes Compartidos. Yo soy Wendy Bolívar, coach de carrera y de vida, y les doy las gracias por seguir aquí otro episodio. Y si es la primera vez, bienvenida y gracias por escogerme. Seguimos en esta temporada hablando de situaciones y emociones que vivimos en el entorno laboral y por eso para mí es tan importante hablar sobre el feedback o la retroalimentación en este episodio. Entendamos que el feedback va mucho más allá de lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, sobre todo cuando tiene que ver con los trabajos o las tareas y proyectos que tienes a tu cargo. El feedback también va de hablar sobre los comportamientos y conductas que tienes laboralmente y los que debes corregir. Además, esto es un espacio perfecto para poder seguir desarrollando y profundizando en la relación con tu manager e incluso para plantear preguntas y entender realmente cuáles son tus oportunidades y cuál es tu plan de crecimiento. Entonces allí puedes plantear cosas como cambios de función o una promoción, un aumento salarial, etcétera. Entendamos también que el feedback es súper importante porque ayuda realmente a que nos sintamos valoradas o valorados en el trabajo y nos ayuda a también reforzar ese compromiso y esa motivación con la empresa porque sentimos que estamos realmente perteneciendo a la organización. Ahora, como dije antes, esto también es una oportunidad y es importante porque allí es donde vamos a guiar o reconducir conductas o incluso objetivos y prioridades de las personas, ¿ok? Entonces ahí es donde también podemos ayudarnos para poder entender si seguimos estando en las actividades que realmente son prioritarias para la empresa y si nuestros objetivos se mantienen iguales o ha cambiado algo. Entonces, debemos saber también que hay diferentes tipos o técnicas para dar feedback. Yo voy a hablar de las tres más conocidas y les voy a dar mis comentarios al respecto. Una que es quizás la más conocida es la técnica del sándwich, que quiere decir que damos un elogio o un comentario positivo seguido de esa crítica o esa área de oportunidad para cerrar con otro comentario positivo. El segundo más conocido es el método de McKinsey o el Cohen, que se llama también en inglés. Y este plantea hablar de la situación, del impacto que generó y dar o cerrar con una sugerencia o recomendación. Y por último, sería el método del Start, Stop, Continue, o también en español se conoce como hacer, probar y considerar.
Entonces, de estos tres, realmente yo lo que quiero destacar es que no hay necesariamente ninguno bueno o ninguno malo. Yo personalmente creo que sí funciona mucho más el método de McKinsey porque es un método en el cual puedes plantear de manera tangible y muy clara con ejemplos el resultado de tanto las acciones o los proyectos como los comportamientos, de manera que la persona realmente entienda no solo lo que sucedió, sino cuál fue el impacto a nivel organizacional. Y eso, como lo digo, cuando son cosas positivas, ayuda a reforzar ese compromiso y ese sentimiento de pertenencia, y cuando hay cosas que corregir, ayuda también a entender por qué ese comportamiento no es valorado dentro de la organización o en general porque no produce los resultados deseados. Considero que el de hacer, probar y considerar también puede ser una buena herramienta. A mí personalmente no me gusta el método sándwich porque considero que, número uno, estamos como quizás endulzando la píldora, como quien dice, a la persona. Y número dos, al final, dependiendo de la retentiva y atención de la persona, puede que se quede solo con el mensaje positivo y no con aquellas cosas que realmente hay que redirigir o reforzar. Mire, hay muchísimas culturas y cada una es diferente, por eso siempre hablo de la importancia de conocer la cultura en la que vas a trabajar y de hacer incluso preguntas situacionales que te ayuden a entender mejor cómo se comporta esa organización. Si yo me remonto a algunas de mis experiencias, puedo hablar de empresas en las que trabajé, en donde realmente solo se daba el feedback, vamos a llamarlo negativo o la crítica, porque ellos partían del punto de que siempre esperaban lo mejor de ti y no había necesidad de reforzar o de resaltar lo que ya hacías bien. Ahora, no para todo el mundo es esa cultura y ciertamente para mí no lo fue. Para mí es importante una cultura en donde sí se reconozca los logros, los esfuerzos, el progreso y además se hable de lo que hay que seguir construyendo, lo que hay que seguir mejorando y trabajando. Ahora, también hay otras culturas en las cuales no se habla ni siquiera de lo que hiciste bien o lo que hiciste mal, o lo que hiciste y lo que no hiciste, sino de realmente hacia dónde quieres crecer. Y para mí eso fue un gran aprendizaje, porque me di cuenta que era yo quien podía decidirlo. Y me refiero a que puedes decidir desarrollar y seguir creciendo tus habilidades con respecto a aquellos mal llamados defectos, que son realmente áreas de oportunidad, y entonces aprender cosas nuevas, o puedo realmente seguir convirtiéndome en una experta y reforzar aquellas cosas que ya hago bien. Eso es una decisión 100% personal y allí la importancia también de lo que es la cultura organizacional. Si yo hablo de algunas otras experiencias, yo recuerdo que en esta empresa donde les comento que la cultura de feedback realmente estaba integrada en todo lo que hacíamos, era vivirlo de manera que saliendo de una presentación o de una junta o incluso de una conversación de estatus de los proyectos del equipo, si había la oportunidad, siempre se daba ese feedback o esa retroalimentación, siempre considerando cómo la persona quería recibir ese feedback. Entonces, si la persona, como es mi caso, quería recibir ese feedback más bien uno a uno en privado, así era. Mi jefe me sacaba un momento a una sala de one-on-one y me daba la retroalimentación. O para aquellas personas que lo prefieren por escrito, también se podía hacer así, o si lo preferían como agendar para hacerlo una vez al mes también, o hay personas que no les importa recibir el elogio o la crítica, cualquiera que sea, en público, y también entonces así se hacía según la preferencia de la persona. También hubo otras ocasiones en las cuales, como acabo de decir, a mí yo prefiero recibir la retroalimentación de manera privada y sí me pasó que mi jefe, a pesar de saber eso, hizo o me dio el feedback de manera pública. Lo malo no fue solo eso, sino que además lo hizo un poco para limpiar su imagen.
Entonces, definitivamente eso me enseñó, esa experiencia me enseñó, por una parte, lo que yo no quería hacer en el momento en que me tocara liderar a otras personas y además otra característica que tenía que buscar en la siguiente persona que fuera mi líder. Y eso me daba además el ejemplo perfecto para hacer la pregunta de manera situacional en mis siguientes entrevistas. Y otro punto, otra experiencia que también me marcó y que recuerdo hasta hoy es, como dije al principio, esa experiencia en donde realmente el feedback se utilizó para destruir mi confianza en mí misma y en mis habilidades. Y quizás lo digo de manera, en nosotros, de manera plural, porque sé que no fui la única y sé que a otros de mis compañeros que estuvimos en el mismo equipo y con la misma persona, nos pasó igual. Y lamentablemente ese feedback incluso se personalizó, es decir, se llevó del lado de las cosas que estábamos haciendo en términos de proyectos o comportamientos corporativos al lado personal y a quienes somos o éramos en ese momento. Y allí uno de los más grandes problemas que tiene que ver con el feedback y el impacto que esto puede generar. Y por eso ahora quiero hablar de algunos de los errores más comunes al dar o recibir feedback. Precisamente uno de ellos es ese trasladar el feedback hacia la persona y su carácter, en vez de mantenerse en los hechos y ejemplos específicos, bien sea que tengan que ver con su comportamiento o con proyectos y tareas que haya hecho. También otro error común es no ser clara, es decir, ser confusa, ser ambigua con respecto a ese feedback. También el demorarlo, es decir, no ser oportuna o no prepararse bien para dar el feedback. Otro puede ser, como me pasó a mí, el no hacerlo cumpliendo o respetando con el formato en el cual la persona lo quiere recibir. Otro error muy común es que la conversación o la retroalimentación se convierta en una discusión y se empieza incluso a alzar la voz. Y por último, pero no menos importante, el cerrar esa sesión de retroalimentación sin tener un plan de acción y acciones sugeridas muy claras. Ahora quiero hablar de cómo prepararte para dar feedback, cómo prepararte para recibirlo, cómo prepararte si quieres pedirlo porque no te lo dan y cómo prepararte para darlo si no te lo piden. Entonces, comencemos con cómo prepararte para dar feedback. Lo primero será que agendes el tiempo suficiente para que no haya ningún tipo de conflicto ni estén a las carreras como apuradas dando el feedback y haya suficiente espacio para la conversación. Lo segundo será prepararte bien y prepararte bien significa que busques específicamente esos ejemplos o esos hechos en los que te quieres enfocar y que quieres abarcar durante la conversación, que definas cuál es esa estructura o esa técnica de la que ya hablé que quieres utilizar para tu retroalimentación. Y por último, que plantees o que pienses en algunas acciones sugeridas para dar en la conversación. Será muy importante que la conversación sea un diálogo y que no sea solo un monólogo. Y sobre todo, como dije, que cierres con un plan alineado, acordado, con acciones muy específicas de lo que se va a hacer a continuación. Ahora hablemos de cómo prepararte para recibir. Lo primero será precisamente prepararte para escuchar de manera activa, que estés en una forma y en una mentalidad en la que puedas recibir todo lo que se te diga. Lo segundo será precisamente pedir ejemplos y hechos específicos en caso de que sea necesario. Prepárate para no interrumpir ni para contradecir lo que te digan. Agradece todo lo que te dicen, porque recuerda que tú eres quien debes entonces tomar eso que te dicen y reflexionar sobre realmente lo que quieres hacer a partir de ese punto y hacia dónde quieres crecer, tomando en cuenta eso que te dijeron. Recuerda que tu desempeño no define tu persona.
Y por último, haz seguimiento. No lo dejes solo en esa conversación, sino que busca hacer un seguimiento y pide ayuda para poder cambiar o corregir los comportamientos que te marcaron o para desarrollar esas nuevas habilidades. Ahora vamos a hablar de cómo prepararte para pedir el feedback si no te lo han dado. Lo primero también es agendar el tiempo suficiente, pero lo más importante es que seas muy clara en el objetivo de lo que buscas alcanzar u obtener durante ese tiempo. Prepárate para hacer las preguntas correctas, como por ejemplo, ¿cómo puedo manejar mejor mi tiempo? ¿O cómo puedo manejar mejor este proyecto? ¿O cómo puedo manejar mejor mi comunicación? También puedes preguntar cosas como, ¿cómo puedo agregar más valor al equipo o a este proyecto o a la organización? O también puedes preguntar, ¿qué oportunidades tengo para seguir creciendo o para desarrollar estas habilidades? O incluso, ¿qué habilidades adicionales puedo desarrollar? Y recuerda que también puedes pedir feedback de manera informal a tus compañeros o colegas y a personas con las que estás haciendo algún tipo de proyecto. Y por último, en temas de cómo dar feedback, si no te lo han pedido, lo primero será que pidas permiso para hacerlo. Y en el caso de que la persona esté abierta a recibir tu retroalimentación, sigas todos los consejos que ya mencioné y las técnicas que ya mencioné para las otras diferentes circunstancias. Entonces, para resumir y cerrar este episodio, entendamos que el feedback es un reconocimiento, pero también puede ser una oportunidad para obtener una mejor guía, para redirigir o repriorizar tus acciones y tus conductas. El feedback siempre debe ser oportuno, inmediato y enfocado 100% en ejemplos y en hechos tangibles y su impacto en la organización. Hoy quiero cerrar con dos frases de dos escritoras. Una de ellas es Brené Brown y la otra es Gordana Biernat. Gordana Biernat dice, las personas exitosas utilizan los fracasos para agudizar su intuición al reconocer los errores como lo que realmente son, retroalimentación. Y Brené Brown dice, si nos protegemos de toda retroalimentación, dejaremos de crecer. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando suba un nuevo episodio o nuevo contenido. Gracias por haber estado aquí y recuerda compartirlo con otras personas. Aquí te dejo una recomendación exclusiva para ti.